Hey, bendiciones en Cristo Jesús y en Santa María Siempre Virgen. Les habla Rodrigo Andrés Calvo, apologeta católico y miembro del movimiento Juan 23. Bueno, seguimos hablando de los grupos religiosos en los tiempos de Jesús. Entonces, ayer vimos el primer grupo religioso, que eran los fariseos, era como decir la plebe fanática, aunque tenían gente con influencia en las esferas de los escribas, pues era más que todo una masa ignorante, o sea, que era como el protestantismo de la época, o sea, gente fanática que creían santos, impecables. Había ciertas similitudes con el neoprotestantismo, no con el protestantismo, sino con el neoprotestantismo, o sea, aquellos de tercera generación, hechos en Estados Unidos, todos estos movimientos evangélicos y pentecostales. Pero hoy vamos a entrar con otro grupo importante religioso de la época, los saduceos, que era como la versión play, como decimos en Colombia, gomela, o sea, o sea, la gente bien de la época de Jesús, ¿sí? Eran como en cierta forma los opuestos a los fariseos en algunos aspectos, ¿no? Aunque había cosas que los unía, pues obviamente la clase social los separaba, mientras que los fariseos eran la plebe, la ralea, fanática, los saduceos eran la clase aristocrática, la clase más formada, con más influencia, de hecho tenían más influencia en el templo, era el grupo que más influencia tenía en el templo de Israel. Entonces, el origen de este grupo se produjo también en la época macabea, ¿sí? Primera y segunda de Macabeos. Su nombre posiblemente quizás venga de Sadoc. Ellos consideran que eran descendencia legítima de Sadoc, ¿ok? Un personaje bíblico muy importante, ¿sí? A este grupo saduceo, ¿sí? Digamos, pertenecían las principales familias eh, patricias de Jerusalén. O sea, cuando hablo de patricias que tenían cierto como patriarcado, que tenían cierta influencia, poder, en un status quo muy alto, ¿sí? Y también estaban conformados por la nobleza laica del campo judío, o sea, los terratenientes. Estos representantes constituían lo que era también la aristocracia sacerdotal, parte del alto consejo del Sanedrín. Sanedrín era el consejo del templo, ¿sí? Tenían mucha influencia en el Sanedrín, era prácticamente el dominio de ellos, ¿sí? Ahora, eso no quiere decir, como lo dije hace un momento, que no todos los sacerdotes fueran saduceos, ¿sí? Porque como vimos ayer, también había sacerdotes entre los fariseos, entre ese movimiento, o simplemente había algunos sacerdotes que no forman parte de ninguna de esas dos facciones. Recordemos que hay otras facciones, o pues simplemente digamos que pertenecían a otra facción minoritaria. Estamos hablando de las principales porque siempre había bastantes facciones religiosas en el judaísmo del siglo primero, ¿ya? Ahora, estos sacerdotes saduceos básicamente pertenecían a las familias más distinguidas, perdón, y constituyentes del poder político, poder económico de Israel del siglo I, ¿ok? Y pues obviamente el poder religioso. O sea, era un grupo que ostentaba prácticamente el monopolio de Israel. Los saduceos ocuparon un lugar señalado dentro de la historia judía en el periodo que va desde los asmodeos de la guerra judaica, ¿sí? Y durante esa época el judaísmo se transformó radicalmente por los flujos religiosos helenísticos y babilónicos, o sea, ellos tuvieron ciertas transformaciones, influencias de estos grupos, ¿sí? Recordemos que Israel fue deportado a Babilonia y muchos de los elementos babilónicos, eh, bueno, eso lo veremos después, están plasmados en el Pentateuco, en la Torá.
elementos que fueron tomados de religiones más antiguas que el judaísmo. En la agrupación de los saduceos se asociaron tendencias liberales y conservadoras debido a esta influencia babilónica y helenística, ¿no? Entonces hubo como una gama, un abanico de opciones, ¿sí? En cuanto a lo que es las formas de vida helenística, o sea, eran más laxos, ¿sí? Eh, pero eran más conservadores en lo tocante a la conservación del estatuto religioso del Estado del templo fundado en la ley. O sea, eso sí lo mantenían muy firme. O sea, la mantención o manutención del templo, la observancia de la ley, en eso eran muy radicales, pero en cuanto al estilo de vida no eran como los fariseos, que eran que querían vivir el régimen levítico, o sea, de los sacerdotes levitas, hacerlo visible o vivible para el conjunto de la prole farisea, no. En el caso de los saduceos eran más laxos en el estilo de vida, tendían más hacia lo helenístico, eran más abiertos, de mentalidad más abierta, ok, permitían que sus seguidores no tuvieran que seguir las prescripciones que eran exclusivamente para los sacerdotes, ¿ya? Pues aquí es donde vemos cómo los fariseos eran más fanáticos, ¿no? Porque asumían prescripciones que específicamente no eran para ellos, sino específicamente para los sacerdotes. En cambio, digamos que los saduceos eran más laxos en eso, o sea, lo que es tocante al templo y es impajaritable, pero en cuanto a lo que es la vida exterior de los laicos y todo este tipo de personas que no pertenecían forzosamente al templo, al Sanedrín, sí había como más amplitud, más laxitud, ¿vale? Los saduceos forman un grupo que era organizado. El número de sus partidarios es poco elevado, o sea, por ser una élite era más pequeño que el grupo fariseo. Poseían una tradición que se llamaba la Halaká, basada en una interpretación de la escritura. Esta tradición que debían seguir los miembros, bueno, era como el estatuto de vida, o sea, los preceptos que tenían que seguir mínimos de su conducta de vida todos los que pertenecieran a este grupo, ¿ok? La pertenencia al grupo saduceo como el de los fariseos estaba limitada, o sea, no podía pertenecer cualquiera. Ya vimos, o sea, si en el fariseísmo era difícil acceder por las condiciones, en el saduceísmo era difícil acceder no por las condiciones de vida y los requerimientos, sino por las condiciones económicas y de poder. O sea, esto no era para la prole, era como decir, los saduceos eran como decir los masones de hoy en día. No cualquiera es masón, tiene que ser invitado por otro masón para formar parte de una élite. No, ellos no invitan al vulgo, a la prole, sino a aquellos que ven que pueden formar parte de esta élite mundial. Lo mismo sucedía, o bueno, guardando las respectivas proporciones, sucedía algo así con los saduceos. Ahora, en cuanto al pensamiento de los saduceos, en contraste con el de los fariseos, algunas de sus creencias negaban la vida tras la muerte, la existencia de ángeles y demonios y la providencia o destino, ¿sí? Doctrinas que están importadas de otras religiones y apenas aparecían en los escritos judíos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el judaísmo original o el paleojudaísmo no tenía estas concepciones sobre ángeles, sobre demonios, sobre vida más allá de la muerte. Su concepción básica era la muerte, la ida al Sheol, que era la tumba, y se acabó. O sea, ahí alma y cuerpo terminaban y ahí se acababa la vida y la existencia de la persona. Ahora, como les digo, con las deportaciones a Babilonia, ¿sí? Se me olvidó el otro pueblo, pero ya lo nombré. Permítanme, a ver, lo busco un segundo. A ver, perdónenme, lo busco. Bueno, las deportaciones griegas, o sea, recuerden que había judíos helénicos, ¿sí? Que la Biblia los llama los griegos, eran judíos, pero creían a la manera helenística y no a la manera israelita
neta, pues, como los fariseos, ¿vale? Ahora, volviendo otra vez a la mentalidad de los saduceos, entonces, digamos que ellos tenían una pertenencia más antigua en cuanto a su creencia radical. La creencia de los ángeles y el demonio y todo esto fue incorporada a partir de las deportaciones. Y los grupos como los fariseos que vimos ayer sí creían en los ángeles, en los demonios, en, en la vida más allá de la muerte, este tipo de cosas, lo cual le dio una evolución al judaísmo que luego fue incorporada en el cristianismo, porque Jesús mismo que nos enseña sobre los ángeles, ¿sí? Él mismo habló en el desierto o fue tentado por el demonio, ¿sí? O sea, mostró cómo eran realidades. Ahora, ¿qué pasa? ¿Será que había una contradicción? Que es que unos creían una cosa y otros otra y eso era la locura. No. Lo que pasa es que lo que nos enseña la Iglesia Católica es que la revelación va en aumento. O sea, Dios se manifiesta a los hombres y se les va manifestando verdades de la fe conforme avanza su pensamiento, su capacidad de entender las cosas. ¿Ya? Entonces, digamos que por eso existe el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento se da la revelación plena de la verdad. El Antiguo Testamento era como revelaciones como para niños chiquitos, donde el Señor les va mostrando poquito a poquito cosas al pueblo de Israel, donde van aprendiendo características de Dios, porque para Israel al comienzo Dios era igual que cualquier otro Dios de los paganos, ¿sí? De hecho, querían representarlo con imágenes de un becerro, lo hicieron, ¿sí? Y pues tendían mucho a irse detrás de otros dioses. Para ellos, Yahvé era un dios más entre otros. Entonces, en ese camino de mostrarle a Dios que solo existía un Dios, que era Yahvé, ¿sí? Y que había otras realidades espirituales que ellos desconocían y que, bueno, Dios se valió de otras situaciones para que ellos aprendieran nuevas cosas sobre la revelación divina, sobre el mundo espiritual. Entonces esta revelación fue en aumento, ¿ok? Fue progresando, ¿ok? Entonces por eso es que vemos, y el mismo Pablo nos lo dice en la carta de los Gálatas, o sea, que lo que está en el Antiguo Testamento todo fue sombra y figura de lo que había de venir. En el Nuevo Testamento se planifica toda la revelación de Dios. Entonces algo que va en aumento, poco a poco, hasta que el Señor le muestra toda la verdad a los creyentes. Entonces, volviendo otra vez a la creencia, los saduceos eran de esa tendencia antigua, a paleohebrea, paleojudía, ese primer judaísmo que no tenía muy claro lo de la vida eterna, no tenía claro la existencia de ángeles, de demonios, ¿ok? De hecho, por ejemplo, cuando se nos habla de ángeles en Génesis, por ejemplo, que fue el último libro del Pentateuco en escribirse, eh, en Génesis encontramos tres escuelas distintas de redacción, ¿sí? La yavista, la eloísta y la sacerdotal. Creo que hay una cuarta, ¿no? Pero pues básicamente son esas tres. Eso es otro tema, me estoy desviando. Entonces, volvamos otra vez a los saduceos, ¿no? Entonces, la teología saducea se atenía estrictamente al texto de la Torá o Pentateuco, la ley, particularmente lo tocante a las prescripciones relativas al culto, o sea, lo levítico, y al sacerdocio, o sea, lo que es Deuteronomio y Levítico. Básicamente eso era como lo central en la creencia saducea. Estaba, por tanto, en abierta oposición a los fariseos y a su halaká oral, ¿ok? La cual, bueno, asumía tenía una interpretación propia de toda la Torá, la asumía era una forma de llevar a la práctica para todo fariseo la Torá en su vida. Entonces, digamos que el saduceísmo, la teología saducea, no era compatible con la halakha, porque la saducea estaba más enfocada hacia lo sacerdotal, hacia el templo, donde tenían su poder, su influencia, ¿vale?
Ahora, para los fariseos su halaká oral pues era una obligación, ¿sí? Incluso para los círculos piadosos las prescripciones orales sobre la pureza relativas a los sacerdotes, como les dije, también ellos la aplicaban para el vulgo, mientras que los saduceos no lo hacían. Los saduceos habían consignado esta teología en una halaká plenamente elaborada y fundada en la exégesis, adoptando una postura crítica frente a la aceptación de usos populares en el culto, y estaba fomentada por los fariseos que propugnaban la santificación del sábado frente a usos cuando la festividad del día caía en sábado. Entonces, digamos que a pesar de que eran pocos e influyentes los esenios, se vieron impulsados porque digamos que la política farisea de vivir esto del templo en su vida, esas prescripciones sacerdotales, lo que hacían era impulsar y exaltar y darle más poder y más influencia a los saduceos, a pesar de que era un grupo pequeño. En cuanto al tema de la pureza, aceptaban solo las prescripciones que emanaban directamente de la Torá o del Pentateuco, por lo que sus costumbres eran más relajadas, como lo dijimos, tenía más tendencia helenística, exceptuando los sacerdotes jefes que tenían a su cargo la celebración del culto. O sea, en eso el tema del Levítico y del Deuteronomio lo aplicaban a rajatabla, pero para las autoridades sacerdotales, los que tenían servicio directo en el templo. Los demás, los laicos, tenían más libertades, ¿ya? Ahora, la escrupulosidad en temas de impureza era aún mayor en los fariseos, como ya vimos, porque ellos adoptaron elementos que pertenecían solo al sacerdocio. Rechazaban también las pretensiones proféticas de los círculos de los asideos, ¿sí? Y de los esenios. Esenios, recuerden que son los judíos del desierto, como Juan el Bautista. Condenaban sobre todo el desarrollo de la apocalíptica y de las ideas escatológicas ligadas a ella. Para ellos la salvación consistía en el acto terrenal de purificarse y tomar parte del pueblo de Israel. Por eso nunca aceptaron la dominación extranjera, aunque fueron muy hábiles para establecer adecuados lazos comerciales con los extranjeros. Entonces, para ellos la salvación era en esta vida, ¿sí? Y era el salvarse, era pertenecer al pueblo de Dios, el pueblo de Israel, nada más. Ahora, el desarrollo de la apocalíptica, el apocalipsis es un género literario hecho en clave donde se mandaban mensajes, ¿sí? Cuando había captores o dominadores de un pueblo, se mandaban mensajes en clave, ¿sí? Para que los que estuvieran fuera pudieran ver los mensajes y que los captores o los dominadores al leer esas cartas no pudieran entender y pensaran que eran puras historias fantásticas. Entonces ellos condenaban el uso de la apocalíptica porque a veces los fariseos en su fanatismo hacían interpretaciones escatológicas de las cartas apocalípticas y eran simplemente mensajes en clave, ¿ya? Pero ellos les daban otras simbologías, otras interpretaciones que eran condenadas por los esenios. Por eso rechazaban el género apocalíptico, ¿ya? Aunque en la Biblia tenemos básicamente dos apocalipsis, uno en el Antiguo Testamento, que es el libro de Daniel, y otro en el Nuevo Testamento, que es el libro de Juan, al cual llamamos estrictamente Apocalipsis, o algunos protestantes, como los testigos de Jehová, llaman revelaciones. ¿Ok? Ahora, su limitación a la Torah y su rechazo a las tendencias reformistas hicieron que aceptasen solo del hombre una visión terrenal, o sea, lo de aquí. Rechazaban del mismo modo la teoría griega del alma y la esperanza de la resurrección. Para ellos no había un más allá. No está en la ley, decían, la ley no habla del más allá. Y lo decían para justificar su postura. Sin embargo, veían al hombre como, libre en su obrar y responsable de sus actos, ¿ok? Que deberían regirse por la ley, o sea, todo lo que el hombre hace debe regirse por la ley, o sea, su responsabilidad está determinada en lo que haga respecto frente a la Torá.
De aquí que emitieran severas sentencias contra los infractores que aplicaban según su propio código penal. Los fariseos, debido a su constante reinterpretación oral de la ley escrita, intentaban adaptar y suavizar las condenas. Existía un tribunal saduceo de los sacerdotes jefes que dictaban sentencias según su propio derecho, y había escribas que eran saduceos, aunque pocos. O sea, la mayoría de los escribas eran fariseos, ¿sí? De hecho, como vimos ayer, se confundía mucho el término escriba con el fariseo, ya, pero el escriba tenía una posición de autoridad. Aunque, como vemos hoy, saduceos también, había escribas saduceos, pero era poquitos, no era su dominio, ¿ok? Su dominio estaba más que todo en el sacerdocio, en el servicio del culto, en el templo, directamente, aunque como también vimos, había en una minoría una facción farisea que también tenía una pequeña porción de influencia en el templo. O sea, estaban como bien divididos, pero todos tenían sus tentáculos en todas partes, en mayor o menor grado. ¿Ok? Ahora, vemos ejemplos de cómo sí, los fariseos manejaban sus leyes y reinterpretaban oralmente la Torá de tal manera que pudieran aliviar sus cargas para ellos. Recuerden que ellos son el pueblo elegido, ellos podían, o sea, en cuanto a las sentencias, ¿no? Podían, eran salvos, siempre salvos, los demás eran condenados, ellos eran el verdadero pueblo, las demás facciones eran heréticas para ellos, ¿sí? Y en ese sentido vemos a Jesús atacando mucho la tradición oral farisea, ¿ya? Y les dice, por ejemplo, ataca el corbán. El corbán era como la ayuda, ¿sí? Que los hijos deberían presentarle a los padres. Entonces, cuando ellos dicen, Jesús les recrimina, que dicen que cuando se deja ayudar a los padres para darle al templo, que los fariseos dicen que eso es corbán, o sea, con eso yo no por ayudar al templo o a la obra de Dios, quedo exento de ayudar a mis padres. Entonces Jesús les recrimina y les dice, ustedes han anulado la ley en pos de sus tradiciones, que son tradiciones de hombres. O sea, hablaba de la interpretación farisea. Y en ese punto, digamos que había más afinidad entre Jesús y los saduceos en cuanto a la aplicabilidad y los momentos y cómo se interpretaba la ley, que con los fariseos, porque los fariseos, entre tanta interpretación oral y tanta vaina, terminaban torciendo la ley de una forma, la Torá de una forma, digamos, hasta aberrante. Bueno, hermanitos, hasta hoy, entonces hasta ahora los dejamos, ya hemos visto fariseos y saduceos. Mañana vamos a ver, Dios mediante, el tema de los esenios, y si nos alcanza el tiempo vamos a ver también los terapeutas, los dos, dependiendo como de la extensión, y si no, uno solo. Bueno, espero que les haya gustado este video. Si te gustó, compártelo y dale like. Que el Señor te bendiga y viva Cristo Rey. Bye bye.